Ya sabes todo lo nuevo que tiene el iPhone 16 Pro, la pantalla ligeramente más grande con menos marcos, el nuevo botón de la cámara, un procesador más rápido, mejores cámaras, mejor batería, mejor manejo del calor, cristal más resistente, carga MagSafe más rápida, mejores micrófonos, Wi-Fi 7 y un par de cosas exclusivas en software como los estilos fotográficos o grabar video 4K 120 cuadros por segundo. En papel suena como una muy buena actualización, pero en práctica, llevo usando el iPhone 16 Pro casi 3 semanas y lo siento prácticamente igual a mi anterior 15 Pro. Me atrevo a decir que estoy aburrido y no sé si es por tantos años de hacer reseñas de iPhone o porque ya no está tan emocionante porque no cambian tanto, o quizá porque, y creo que esta es la razón principal, lo siento más aburrido porque la función más importante del iPhone 16 todavía ni siquiera sale. A pesar de que los iPhone 16 están construidos para Apple Intelligence, toda su mercadotecnia habla de Apple Intelligence, pero no está aquí. Viene pronto en inglés durante los próximos 6 meses y viene en español hasta el siguiente año, a ver cuándo. Lo más emocionante del nuevo iPhone 16 y 16 Pro todavía no sale. En esta época el software es más importante que el hardware porque interactúas con él todos los días y realmente cambia el cómo utilizas un teléfono y aporta o no toda la experiencia. Pero bueno, ahora, yo al estar aburrido no quiere decir que no es un buen teléfono. De hecho, este para mí es el iPhone perfecto y realmente está asombroso las cosas que puede hacer este teléfono y han mejorado en áreas clave que si te toca cambio este año vas a apreciar mucho. Si es una actualización ligera como los últimos años y sí, como todos los últimos años, te voy a recomendar no actualizar si ya tienes un iPhone 15 o 14, pero si tienes un iPhone más antiguo, creo que puede valer mucho la pena. O sea, si vienes de un iPhone 12 o un iPhone 13, tienes isla dinámica por primera vez si actualizas, USB tipo C por primera vez, botón de acción por primera vez, mejor pantalla con más iluminación, menos marcos, mucho mejor cámaras, mucho mejor procesador con soporte para Apple Intelligence pronto cuando salga, mejor batería, mejor conectividad, mejores micrófonos, etc. Ahí sí siento que vale la pena cambiar a un iPhone. Lo vas a sentir como nuevo porque tiene muchas cosas nuevas y va a correr mejor. Esto es prácticamente todo lo que tienes que saber. Ahora te quiero contar sobre mi experiencia personal probando todas las cosas nuevas, y yo que vengo de un iPhone 15 Pro Max, el iPhone 16 Pro es perfecto. Llevo los últimos 3 años usando el iPhone en su versión Pro Max. Cada año se me hacía más grande y pesado. Literalmente me duele la muñeca cuando estoy acostado sosteniéndolo. Tengo varios pantalones donde no cabe muy bien el Pro Max en la bolsa, y tener la pantalla enorme, al menos en mi cabeza, me incentiva más a perder tiempo en redes sociales. Entonces, ¿por qué no había comprado un Pro antes? Porque siempre han tenido una batería que no es suficiente para mí y casi siempre han tenido peor cámara que el Pro Max. Esas son probablemente las dos cosas que más me importan a mí en un teléfono: que tenga buena batería y que tenga buena cámara. Este año el iPhone 16 Pro solucionó justamente esos dos problemas. Aumentaron la batería, agregaron 1 hora más de batería, hicieron la pantalla hasta tantito más grande y tiene exactamente la misma cámara que el iPhone 16 Pro Max, incluyendo ese nuevo lente telefoto 5X, incluyendo ese nuevo lente ultraangular de 48 megapíxeles y el mejor sensor en la cámara principal. Entonces, desde que lo anunciaron, yo dije, este es el iPhone perfecto para mí, este es el año que voy a cambiar al Pro en vez del Pro Max, y lo amo. Amo el tamaño, no tienes idea, o sea, literalmente ya no puedo creer que antes cargaba ese ladrillo del Pro Max a todos lados. Para mí está mucho mejor este tamaño, y el hecho de que incluye todas las funciones y la batería me dura bien, es perfecto. Perfecto para mí, no se me vayan a enojar en los comentarios, pero se nos olvida lo grande que se han hecho los teléfonos. El iPhone 8 Plus, o sea, el modelo Plus, el más grande que vendía Apple, 7 Plus, 6 Plus, tienen una pantalla de 5.5 pulgadas. Incluso el iPhone 11 Pro Max, que ya era todo pantalla, tiene una pantalla de 6.4 pulgadas. Este modelo de aquí, 16 Pro, tiene una pantalla de 6.3 pulgadas.
Está la opción, si quieres la pantalla más grande y mejor batería, un par de horas extra con el Pro Max. Eso es para ti, pero yo desde ahorita y por un tiempo indefinido soy hashtag Team tamaño normal, hashtag Team Pro. Y sorprendentemente la batería no ha sido problema. Sí hubo un par de días cuando lo usé bastante, específicamente grabando mucho video, que sí tuve que cargarlo en la tarde porque ya estaba como en 20% y eran las 5 de la tarde y ahí es cuando me empezó a dar un poquito de ansiedad que no voy a acabar el día, entonces lo cargo en el estudio o en el carro o en algún lugar. Pero como el 85% de los días los pude completar sin problema y sin pensar en la batería. ¿Sabes qué más puedo hacer sin problema? Enterarme de absolutamente todas las noticias y rumores de Apple porque estoy suscrito a Semana en la Manzana, el mejor newsletter de Apple en el mundo. Si aún no estás suscrito, ve a semanalamanzana.com y suscríbete completamente gratis. No te vas a arrepentir, no te vayas a perder todo lo que estamos haciendo por allá. Después, algo que no he visto a mucha gente mencionar es que este teléfono ya no se calienta tanto como el 15 y sí se nota. Ya no se calienta casi nunca, donde el 15 Pro Max que tenía yo se sentía caliente muchas veces. No incómodamente caliente, pero definitivamente caliente. Y este es rara vez cuando lo he sentido un poquito más caliente de lo normal. Ahora, para hablar del famoso botón de la cámara, el cambio más grande en hardware para el iPhone 16 y 16 Pro, ¿quieren mi opinión? Está bien. He visto demasiado hate en redes sociales diciendo que no sirve para nada y que está terrible. Sinceramente no entiendo por qué les causa tanto estrés un simple botón. Si no te gusta, no lo uses y ya. Hace poco me acuerdo que Apple agregó la aplicación de traducir, que muchísima gente no la utiliza, pero nadie se quejó. Nadie está haciendo videos enteros de cómo es la peor función en la historia. Se me hace bien extraño eso, pero está bien. Úsalo si te gusta la fotografía y si no. Si te molesta tanto, lo puedes apagar en los ajustes y ya. En mi caso, si quieren mi opinión, yo ya me acostumbré a abrir la cámara con este botón y a tomar fotos con este botón y lo siento mucho más rápido y eficiente que antes. Ya empecé a agarrar la memoria muscular y es súper cómodo. Lo saco de mi bolsa, ya le pico al botón sin verlo porque lo puedo sentir y tomo una foto bien rápido. Puedo sacar una foto mucho más rápido que antes porque ese botón siempre está ahí y siempre hace lo mismo. Sí me tardé un poquito en acostumbrarme, pero ya que te acostumbras, para abrir la cámara y para tomar fotos es súper útil. Y para mí, especialmente en vertical, yo que soy influencer, me da cringe esa palabra, pero yo que me grabo solo bastante con la mano derecha, me gusta aprovechar la calidad de la cámara de atrás. Entonces mi dedo descansa, el dedo índice, justo donde está el botón de la cámara. Es súper cómodo poder voltear y tomar una fotografía o empezar y parar de grabar un video de esta manera utilizando el botón aquí. Esto es para mí un cambio increíble. Antes tenía que agarrar el teléfono bien extraño y picarle, tratar de atinarle ahí a la bolita o picarle al botón de arriba de volumen, que estaba bien incómodo llegar. Entonces, para esa situación en particular donde yo me grabo solo con la cámara de atrás, el botón de acción me encanta. Dije botón de acción, el botón de la cámara me encanta. El botón de acción siento que no sirve para mucho, pero esa es otra historia. Ahora, lo de los ajustes sí está medio forzado, la verdad. O sea, a mí me toma el mismo tiempo darle zoom con el nuevo botón que simplemente darle zoom en la pantalla con un dedo. Y creo que hasta cambiar ajustes está más rápido en la pantalla que en el menú de control, donde tienes que hacer un doble medio clic y luego deslizarlo. Creo que sí les hace falta como afinar los detalles del menú o agregar funciones más exclusivas, porque todo lo puedes hacer en la pantalla casi igual o más rápido. Yo nunca cambio los ajustes con el botón de la cámara, pero me encanta usarlo para abrir la cámara y para tomar fotos. Y por si tenían curiosidad, en el botón de acción yo tengo a ChatGPT en el modo de voz avanzado, entonces nada más le pico y rápidamente entro a una conversación donde puedo conversar con ChatGPT, que está increíble lo natural que se siente. ¿Cómo estás? Saluda a la raza que está viendo el review del iPhone 16 Pro. Hey, ¿qué onda, raza? ¿Cómo están? Aquí Adrián Santos saludándoles mientras checamos todo lo nuevo del iPhone 16 Pro. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene Apple esta vez. Estoy bastante sorprendido que sabes quién soy y todo. Se me hizo... me sacó de onda, pero me da mucho gusto. Me alegra que te haya dado gusto. Estar al tanto de creadores de contenido como tú es parte de mi trabajo. Si hay algo más en lo que pueda ayudarte con tus videos o si quieres discutir ideas, aquí estoy. No, muchas gracias. Tengo que seguir grabando aquí el video, pero hablamos al ratito.
Claro, Adrián, que te vaya súper bien grabando. Hablamos pronto. Suerte. Wow. Y Apple Intelligence todavía ni sale. Ahora, para hablar de las cámaras, 4K a 120 cuadros está increíble. Si te gusta el video, vale la pena irte por el Pro. Haces unas tomas en cámara lenta que se ven casi de la misma calidad que la cámara sin cámara lenta. O sea, antes yo casi nunca utilizaba la cámara lenta en un iPhone porque se ve mucho la diferencia, se degrada mucho la calidad al momento de irte a cámara lenta. Pero ahora que ya está casi a la par, es una enorme ventaja. Y también que puedes entrar a cambiarlo directamente en los ajustes del video. Si es que lo quieres a mitad de lento o un cuarto de lento, súper más rápido y fluido. Me encanta. La cámara ultra angular tiene mejoras notorias, no tanto como esperaba, pero sí le entra más luz y si tomas fotos en 48 megapíxeles se ve mucho más nítido. Al igual que con la cámara lenta, antes no usaba mucho el ultra angular para video ni fotos porque sentía que estaba de mucho mejor calidad la cámara principal y no me gustaba irme a la ultra angular, pero ya está mucho más cerquita. Sigue estando un poquito mejor la cámara principal, pero ya puedo cambiar a la ultra angular y a la principal y no sentir que perdí tanta calidad. En su totalidad, el sistema de cámaras se siente mucho más robusto y sólido en el iPhone 16 Pro que en iPhones anteriores. Todo está mejor, se ve mejor, fluye mejor, hasta haciendo zoom entre los diferentes lentes siento que brinca menos y también tiene menos reflejos. O sea, ve la diferencia del iPhone 15 Pro al 16 Pro. Agregaron una nueva capa antirreflectiva que hace que se noten mucho menos las luces que están flotando cuando grabas un concierto o lens flare del sol. Y algo que no me esperaba es que realmente me gusten los estilos fotográficos, especialmente los tonos de piel. Y hay un nuevo formato para las fotos que está increíble, que también no he visto a mucha gente mencionarlo. Se llama JPG XL, que es básicamente RAW. O sea, le quita todo el procesamiento del iPhone y hace que pese mucho menos la foto que RAW. Entonces, eso significa que puedes prender este modo y no hace el sobreprocesamiento que hace el iPhone normalmente cuando tomas una foto. Para mi gusto, le meten over sharpening y se acaba viendo como una foto de teléfono, pero tomándola en RAW o en JPG Max, la foto se ve más como foto de cámara, se ve como más profesional. Y si entras a los estilos fotográficos, acomodarlo como te gusta, está mucho mejor que antes. A mí me gustó el modo de ámbar. Si le bajas tantito al tono, hace que las fotos se vean a mi vista más profesionales y que no parezcan como fotos tomadas en el iPhone. Sí hace mucha diferencia. Si te gusta la fotografía, la cámara del 16 Pro creo que es la mejor cámara de cualquier teléfono. Está muy buena la cámara del iPhone 16 Pro, tanto en foto como en video. Es la mejor cámara y todavía ni menciono lo del audio. O sea, el mix de audio está impresionante para grabar un videito rápido para redes sociales o lo que sea. Si estás en un ambiente muy ruidoso, lo puedes cambiar y como magia en el modo de estudio o cualquier otra cosa. Funciona súper bien. Este es el ejemplo perfecto. Hay carros pasando atrás de mí, hay mucho ruido, pero ahora si prendemos este modo de audio mix, se nota inmediatamente la diferencia en calidad de sonido. Algo súper útil que vas a poder aprovechar todos los días. Yo esta función la voy a usar muchísimo, pero lo mejor de todo es que puedes editarlo después de grabar el video. O sea, no es algo que tienes que escoger en ese momento. Simplemente si notas que el audio no se grabó bien o hay mucho ruido, entras y lo editas en un segundo. Para mí, con el tamaño, las mejoras en la batería, las mejoras en las cámaras, realmente este es el iPhone perfecto para mí. A pesar de que es una actualización aburrida, porque sí lo es, si es que estás cambiando de iPhone todos los años, yo encontré lo suficiente aquí para disfrutar de la experiencia. Y si vienes de una versión aún más vieja del iPhone o es tu primer iPhone, estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo también. Me di cuenta que yo no necesito que un teléfono esté súper emocionante y radicalmente nuevo cada año. Yo necesito un teléfono con buena batería, buena cámara y buen software. El iPhone 16 Pro está perfectamente aburrido.